¿Cuántos tipos de efectividad tienen las vacunas? ¿Pueden de alguna u otra manera servir para varias cosas? Hoy vamos a revisar estos conceptos. Vamos a revisar qué significa la eficacia de una vacuna, qué significa la efectividad de una vacuna. Vamos a aprender que la efectividad no solamente se mide como para que no me dé la enfermedad, sino para que no me dé la enfermedad grave, para que no me muera. Todos esos conceptos los vamos a revisar y los vamos a centralizar en las vacunas que se usan en nuestro país. Tratando obviamente de ver también algunas vacunas que estoy seguro van a llegar en el futuro. Quien nos va a ayudar a transitar este camino es el doctor Víctor Suárez Moreno, quien es director del Instituto Nacional de Salud y está con nosotros en la línea de Zoom y en la línea telefónica. Doctor Suárez, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros, doctor Suárez. Se lo digo a todos nuestros invitados. Ustedes son gente muy, muy ocupada y el hecho que se den unos minutos para estar con los oyentes de RPP Noticias significa muchísimo para ellos, doctor. Antes que nada, felicitaciones. Cumplen un siglo más un cuarto de siglo, o sea, 125 años este viernes, el día de mañana, doctor. Sí, así es. Mañana es el aniversario del INS. Son 125 años trabajando por la salud pública del país. Cosa curiosa, el INS nació en el año 1896 como el Instituto de la Vacuna, como una respuesta de salud pública frente a la epidemia de la viruela en esta época, ¿no? Y hemos estado vinculados a la producción de la vacuna, tanto así que en los años 70 el INS exportaba fuera del país la vacuna de la viruela y, como saben todos, contribuyó de esa manera a la erradicación global de la viruela en el mundo, ¿no? Y por tanto también en el país. Y siempre el INS ha estado vinculado con el control de epidemias y por eso también nos ha encontrado ahora preparados frente a esta nueva pandemia de COVID-19. Qué interesante. Oiga, esto es una historia larguísima, doctor. 1896, antes del comienzo del siglo pasado. 125 años atrás ya habían vacunas. La viruela era una terrible enfermedad. Doctor, brevemente, ya sé que nos va a faltar tiempo, pero esto es importante para nuestros oyentes. ¿Qué representaba la viruela en esa época, doctor? ¿Por qué era tan temida? La viruela era una enfermedad que afectaba a niños sobre todo y tenía una evolución muy tórpida que causaba una gran mortalidad. Y por lo mismo que su transmisión era vía aérea y por contacto, se diseminaba muy fácilmente. Y no se conocía pues en esa época una vacuna efectiva. De hecho, la forma como se desarrolló esta vacuna, si lo quisiéramos hacer de nuevo ahora, seríamos acusados totalmente de formas anéticas del trabajo, pero sin embargo, en esa época que no se conocía la microbiología, se desarrolló esta vacuna. Y el esfuerzo mundial por expandir esta vacuna, es que al lograr una cobertura total, es que logró la erradicación. Recuerdo mucho las historias de la India cuando hicieron la vigilancia activa de casos con fotos buscando niños que tuvieran la enfermedad para poder aislarlos, vacunarlos, porque en la India los consideraban como niños sagrados, ¿no? Y los veneraban, en lugar de aislarlos y considerarlos como enfermos, los veneraban y tenían que haber una búsqueda activa de estos para poder hacer un cerco epidemiológico y contener la transmisión de la enfermedad. Esa vacuna de la viruela, doctor, se administraba con un método que era la escarificación, ¿verdad? Habían unas lancetitas y con esas lancetitas se hacían unas heriditas en el hombro y ahí se colocaba la vacuna para que se absorba. Sí, así es. Además, yo todavía tengo acá la cicatriz de la escarificación de la vacuna. A eso iba, doctor. ¿Cuándo es que se erradicó la viruela del mundo? En el año 80 ya la OMS certifica que se había logrado ya erradicar la viruela en el mundo, ¿no? El 80. La otra pregunta, ¿cuándo ya dejamos de vacunar para la viruela en el Perú? No tengo la fecha exacta, pero debe ser aproximadamente cuando la OMS declaró que se erradicaba, porque la definición de erradicación per se implica que ya no es necesario implementar más medidas preventivas porque ya no hay más virus circulando en el mundo, ¿no? Habría sido en el 1980, por ahí entonces, ¿no? Por ahí debe ser ahí, así es. Muy bien. Las nuevas generaciones ya no han sido vacunadas. Exacto. Quien tenga cicatrices en el hombro, como usted, como yo, tiene más de 41 años entonces. Así es. Eso es hay que revisar los hombros para saber la edad. Correcto, hay que mirarle el hombro ahí al chico, a la chica. A ver, enséñame tu hombro para saber qué edad tienes. Ay, 32, mentira, tiene cicatriz de la
de la viruela, de la vacuna, tienes más de 40 años. Doctor, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Cuando regresemos nos vamos a ya meter en nuestro tema de revisar qué cosa es una eficacia, qué es una efectividad, cuántos tipos de efectividad existen y vamos a revisar los números para las vacunas que disponemos en nuestro país. No se vayan, que regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Esto es su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves 22 de julio. Si usted recién se une a nuestra programación, estamos conversando con el doctor Víctor Suárez Moreno. Él es el director del Instituto Nacional de Salud y que está cumpliendo años mañana. Mañana cumple 125 años nuestro Instituto Nacional de Salud. Y vamos a hablar sobre vacunas, efectividad y eficacia. De frente al grano, como dice el doctor Suárez. ¿Qué cosa es eficacia? ¿Qué es efectividad? ¿En qué se diferencian? ¿Y por qué es importante conocer estos conceptos? Sí, eficacia es, digamos, los resultados que yo puedo obtener, en este caso con una vacuna, que es de lo que estamos hablando, cuando realizamos una investigación, en este caso un ensayo clínico, ¿no? Que es en el cual tenemos todas las condiciones controladas, todas las variables están aseguradas y sobre todo aseguramos lo que le llamamos el compliance, o sea, la adherencia de los participantes en el ensayo a la intervención, que en este caso es la vacuna. Entonces, esa es una investigación y los resultados que nos da es eficacia. Eficacia para prevenir la enfermedad o eficacia para enfermedad severa, ¿no? Muy bien. ¿Y efectividad? Efectividad es cuando esta vacuna, que ya le hemos demostrado que es eficaz, pasamos a aplicarlas en nuestros programas regulares de vacunación, ¿no? Entonces es lo que le llamamos mundo real. ¿Cómo es que esta vacuna funciona en el mundo real cuando la empezamos a utilizar en nuestra población de forma masiva? Entonces ahí se hacen estudios, usualmente en bases de datos o en algunos grupos pequeños, para ver cómo es que bajo condiciones reales, ya no de un ensayo clínico controlado, sino en condiciones reales, funciona esta vacuna. ¿Qué tan efectiva es para prevenir casos o para prevenir enfermedades severas, ¿no? Entonces, simplemente es el contexto en el cual hacemos la medición. Obviamente a veces esperamos que la efectividad sea un poco menos que la eficacia, ¿no? Porque en el mundo real tenemos muchas más variables no controladas a diferencia de un ensayo clínico y es esperable que encontremos un poco menos de efectividad que lo que reportaba en eficacia. Lógico, porque si es un estudio, como nos ha dicho, de fase 3, ahí escogen quién entra, quién no entra, de qué edad, las señoras embarazadas no entran, los viejitos no entran, es decir, todo está controladito, todo bien escogidito y obviamente la eficacia de la vacuna va a salir un poco alta porque todo está controlado. Pero ya cuando sale la vida real en la cola y de todo y todo el mundo se vacuna, obviamente ahí se espera que la efectividad que se mide allí sea menor que la eficacia. Muy bien. Entonces, concentrémonos en... ambas son importantes, obviamente. La primera es vital porque sin eficacia una vacuna no podría salir a ser usada en la población y la efectividad ya es más importante porque nos da la medida de la vida real. Hablemos de efectividad. Al igual que la eficacia que usted nos ha dicho, existe efectividad para prevenir enfermedad, una. Existe eficacia para prevenir enfermedad grave y existe eficacia para prevenir enfermedad mortal. ¿Se puede calcular eso? ¿Y por qué es importante, obviamente, saber esto? Sí, es posible medir cuántos casos podemos prevenir con una vacuna, ¿no? Esa es la efectividad para prevenir enfermedad. Segundo es para prevenir enfermedad severa, que es cuando un paciente requiere hospitalización, requiere suplemento de oxígeno o requiere una unidad de cuidados intensivos o incluso muere. Y el otro resultado, el otro desenlace, como le conocemos, es la mortalidad. ¿Cuál es la capacidad de esta vacuna de prevenir muertes en las personas que la han recibido? Muy bien. Entonces, obviamente es importantísimo. Ahora, desde el punto de vista de salud pública, lo ideal es tener una vacuna que me prevenga las tres, ¿no? Que no me provoque muchos casos, y los casos que se produzcan que no sean graves, y los graves que se produzcan que no maten a la gente. Eso es ideal. Pero en el mundo real las vacunas cambian mucho. Por ejemplo, pasemos lista, doctor, a las vacunas que se usan principalmente en el Perú. Vayamos primero con Pfizer. Hablemos de efectividad de Pfizer. ¿Qué se sabe sobre la efectividad a esos 3 niveles de la vacuna de Pfizer?
La vacuna de Pfizer es una de las vacunas más eficaces y efectivas que tenemos. Lo que se sabe es que en eficacia, por lo menos, para enfermedades severas es del 93%. Pero cuando ya esto se aplica en el mundo real, como dice, esto puede cambiar un poco. Alguien que está estudiando mucho esto es, por ejemplo, Reino Unido, ahora que se ha introducido la variante Delta. Y entonces, estos primeros estudios ya en mundo real, lo que observan es que la efectividad que han encontrado para también enfermedades severas es del 93% cuando están frente a la variante alfa, ¿no? La variante propia del Reino Unido. Y sin embargo, esto baja un poco cuando están frente a la variante Delta, la de origen indio, que baja a un 88% esta efectividad de la vacuna. Entonces, por eso decíamos, un resultado vamos a tener como eficacia en el ensayo clínico y otra en el mundo real, porque van a conjugarse muchas otras variables intrínsecas del propio paciente, la propia persona, la propia población, y otras también del virus. En este caso, cómo es que la variante está influyendo también sobre la efectividad de la vacuna. Esos números que nos ha dado para Pfizer de 88 a 92%, esos son para enfermedad. Y para muerte, ¿cómo está la efectividad de la de Pfizer? Sí, estos datos que han sido publicados en el New England estos días son para enfermedad severa. Enfermedad para severa. Enfermedad severa, okay. Sí, así es. Ajá, es para enfermedad severa. Sí. Verificando el dato, sí es para enfermedad severa. Perfecto, entonces es para enfermedad severa. ¿Y han calculado para mortalidad? No, en mortalidad la han incluido dentro de la definición de enfermedad severa. Entonces, sí. Muy bien, pasemos a la otra, que más se usa en el Perú, que es la de Sinopharm. ¿Cómo estamos en Sinopharm en relación a efectividad? Sí, sobre efectividad, bueno, eficacia sabemos ya que es 78% para prevenir casos. Ese es el ensayo clínico. Eso ya lo que sabemos, 78. Muy bien. En efectividad, hemos estado haciendo algunos estudios a nivel del Ministerio de Salud y junto con el INS hemos estado haciendo algunas evaluaciones. Lo primero que hemos evaluado ha sido la respuesta inmune a esta vacuna Sinopharm. Lo que hemos encontrado es que cuando se aplican las dos dosis, prácticamente el 99-100% de los vacunados tienen una respuesta inmune, presentan anticuerpos contra el virus. Lo que nos ha llamado la atención, y es interesante mencionarlo, es que es diferente la respuesta a la primera dosis cuando es una persona con antecedente o sin antecedente de infección. Por ejemplo, los que no tienen antecedente de infección, 15 a 30% desarrollan anticuerpos con una dosis. Cuando tienen el antecedente de infección, ha hecho enfermedad antes, esto sube a 82 o 77% con una dosis, nada más. Una dosis. Así es. Ahora, esto no debe hacernos confiar en que una dosis es suficiente. Ya está demostrado, que, por ejemplo, que para la variante Delta, sobre todo es muy importante tener dosis para tener una eficacia, una efectividad en prevenir muerte, ¿no? Pero eso es un dato, importante porque se está hablando de la inmunidad híbrida y dosis de refuerzo, y estos datos pueden ayudarnos a entender un poco mejor eso. El otro estudio que también se ha desarrollado es el estudio de sobrevida. Es un estudio ecológico que se hace no en individuos, sino en poblaciones. Entonces comparamos los resultados de mortalidad, básicamente, en dos poblaciones. Y entonces hemos hecho hasta 3 comparaciones. El personal de salud vacunado con Sinopharm versus el mismo personal de salud antes de la vacunación o versus personal de salud durante la primera ola y también personal de salud vacunado versus población general en la segunda ola. En los 3 casos, lo que hemos encontrado es que la sobrevida en el personal de salud vacunado con Sinopharm mejora sustancialmente en relación a los grupos de comparación. Tanto así que la curva de sobrevida, que evidentemente es hacia abajo porque van ocurriendo las defunciones de las personas, después de la vacunación esta curva se estabiliza y casi se vuelve horizontal. Eso significa que empiezan a detenerse las defunciones en las personas que han sido vacunadas con Sinopharm, ¿no? Y este es un estudio ecológico en base a población. Muy bien, ese es un estudio. Nos dijo que habían 3, ¿no? Sí, el primer respuesta inmune. Hagamos una cosita, doctor Suárez, por favor, le ruego, permítanos tomar una brevísima pausa, vamos a escuchar los titulares de la media hora para que nuestros oyentes sepan qué ha pasado en el Perú y el mundo. Cuando regresemos, regresa, por favor, para describirnos los otros 2 estudios. ¿Le parece? Regresamos. Perfecto. Gracias. Regresamos.
La final hacia nuestro bicentenario. Fíjese, hemos puesto 3 canciones en este programa hoy día, en el programa de hoy. La primera, música criolla de los 50, con la guitarra de Óscar Avilés, Alicia Maguiña. La segunda, de nuestros Andes, esta música afroperuana, que nos dan a entender, señores, son una muestra en el arte, en la cultura, de lo diversos que somos. Y qué maravilloso ser tan diversos en el Perú. Reflexionemos en eso. Reflexionemos en la diversidad que tenemos, en esas diferencias que tenemos, porque en esas diferencias, allí está nuestra fortaleza. Allí. Las diferencias no son para dividir a las personas. Las diferencias son para encontrar puntos comunes de trabajo conjunto que nos lleven al desarrollo de nuestro país. A ver, dígame si no se le escarapela el cuerpo al escuchar esto, ¿eh? Y los pies no le danzan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su espacio vital en el aire de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Hermel Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de este jueves 22 de julio. Estamos conversando con el doctor Víctor Suárez Moreno, director del Instituto Nacional de Salud. Nos ha explicado cosas interesantísimas acerca de la eficacia de una vacuna, la efectividad de una vacuna, como ambos conceptos. La eficacia es lo que se hace en el laboratorio, un estudio clínico. La efectividad ya en la vida real tienen diferentes momentos de medición. Medición para saber si uno se enferma, medición para saber si uno se enferma gravemente, medición para ver si uno se muere. La vacuna puede proteger de las 3. Y nos estaba diciendo que la de Pfizer tiene alta eficacia, alta efectividad, y estábamos analizando Sinopharm, la segunda vacuna, y nos ha dicho que en el Perú ellos han hecho 3 estudios que en este momento nos lo va a describir. El primero, trabajadores de la salud, grupos que compararon con gente que se vacunó antes de la vacuna en la primera ola con la población general, y aquí nos estaba diciendo es que lo que han observado es que después de la vacunación con Sinopharm en estos personal de salud, la mortalidad cayó, disminuyó la mortalidad. ¿Qué significa esto? De que la vacuna ayudó a que la gente vacunada no se muera. Ese es el primer estudio, doctor Suárez. ¿Quiere agregar algo más sobre este o quiere pasar al segundo? Sí, el primer estudio era de respuesta inmune, el segundo estudio era de supervivencia, el que acabo de comentar, y el tercero es sobre efectividad, ¿no? Olvidaba mencionar que en el estudio de respuesta inmune, que no solamente casi el 100% desarrolla anticuerpos IgG después de la vacunación, sino que además hemos mostrado en laboratorio que estos anticuerpos tienen capacidad neutralizante sobre el virus. En nuestro laboratorio de bioseguridad nivel 3 hemos enfrentado el virus al suero de estas personas que ya tienen anticuerpos y hemos visto que inhibe el efecto citopático, como se le conoce, que tiene el virus sobre estas células, ¿no? O sea, son anticuerpos que funcionan. Muy bien. Vayamos a los de efectividad, estudios de efectividad. Sí, en el estudio de efectividad lo que ha hecho es un estudio que se ha hecho de forma colaborativa entre el INS, la Universidad Científica del Sur y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación IETSE del Seguro Social. Este estudio se ha hecho con bases de datos. Se han cogido la base de datos de Inforus, donde están los trabajadores de salud y las vacunas que han recibido. Hemos usado las bases de datos de NetLab y SysCovid, donde están los resultados de las pruebas moleculares y antigénicas. Y hemos usado la base de datos de SINADEF, que es donde están las defunciones. Entonces, con estas bases se ha podido cruzar información enlazándolas vía el DNI para encontrar la efectividad de esta vacuna. Lo interesante de este estudio es que los estudios de eficacia usualmente se hacen en alrededor de 20.000 pacientes, 20.000 personas más o menos. Este estudio de efectividad, como es ya en población general masivo, hemos evaluado los resultados de 61.000 personas no vacunadas y 300.000 personas que sí han recibido la vacuna. O sea, hay un número importante de datos que hemos podido analizar, lo cual le da mucha fuerza a la información que da este estudio, ¿no? Entonces, el dato más relevante es con relación a la mortalidad.
lo que encontramos es que la vacuna Sinopharm tiene una efectividad del 94% para mortalidad, ¿no? O sea, Muy bien. tiene un fuerte impacto en eso. Es altísimo, para ponerlo en perspectiva para nuestros oyentes. O sea, cuando uno habla de efectividad, dice, la efectividad de la vacuna en personas vacunadas comparadas con no vacunadas es de 94% de protección. ¿De esa manera debemos interpretarlo, por favor, doctor? Así es, cuando comparamos la mortalidad entre aquellos vacunados versus no vacunados, la efectividad para prevenir muerte en los vacunados es 94%. Eso es altísimo, doctor. Eso es comparable a Pfizer, eso es comparable a Moderna. Así es, muerte por COVID específicamente, ¿no? Porque también hay muerte general. Muerte general es 90% de la efectividad, pero muerte por COVID-19, 94%. Muy bien. Ahora, hemos leído los reportes que la efectividad para prevenir la infección, al igual que la vacuna Coronavac que se usa mucho en Chile, no es tan alta, está alrededor del 50%. ¿Qué significado tiene eso? O sea, uno se puede enfermar con la de Sinopharm, pero no se va a morir. ¿Eso es lo que podemos interpretar? Así es. En este estudio igual hemos encontrado que esta efectividad para prevenir casos con síntomas es 50%. Es decir, es posible que estando vacunados hagamos la enfermedad, pero la probabilidad de morir es bajísima, es muy baja, ¿no? Como decimos, la efectividad es 94%, y eso se traduce, es consistente con el otro dato que hablamos de supervivencia, en donde la mortalidad de los trabajadores de salud se horizontalizaba, o sea, ya no se empezaban a reportar muertes. Bueno, siempre lo va a haber, porque la efectividad no es 100%, lamentablemente, ¿no? Pero la reducción es sustancial. Cuando comparamos con población general que tiene una pendiente de la sobrevida marcadamente hacia abajo por no estar vacunados, la de trabajadores de salud vacunados es una línea casi horizontal, ¿no? O sea, las defunciones se reducen. Desde el punto de vista de salud pública, de un funcionario de salud pública como usted, de un ministro de salud, de una ministra de salud, cuando va a vacunar a su población, digamos, ¿cuál pesa más, si se puede? De repente esta pregunta no es correcta, pero ¿cuál pesa más de estas efectividades? ¿La que no se enferme la gente? O sea, que tenga una baja efectividad para prevenir la infección, ¿o la que no se muera la gente? Claro, si lo miramos desde la perspectiva de control de enfermedades, siempre el primer objetivo va a ser que no se muera la gente, ¿no? Evitar la muerte de la población por esta enfermedad transmisible. Luego que conseguimos ese objetivo, podemos empezar a buscar otros objetivos más altos, como es reducir la transmisión de la enfermedad o reducir las brechas también en la inequidad en los efectos que puedan haber en diferentes poblaciones, ¿no? Pero primariamente lo que tenemos que buscar es reducir las muertes por una enfermedad que puede ser prevenible por una vacuna. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, doctor Suárez, usted debe haber ya leído. Es increíble, pero en este país la muerte por COVID-19 se ha convertido en una muerte prevenible. 99.5% de las muertes de los últimos 5 meses en Estados Unidos son en no vacunados, que no quieren vacunarse. Es increíble. Sí, es increíble. Por eso nosotros estamos impulsando la vacunación de las personas, quitándole el miedo. Hace unos días hemos estado en Puno, por ejemplo, y la gente tiene miedo de vacunarse porque han escuchado que hay una vacuna que produce trombosis. Les hemos explicado a los medios de comunicación también que el riesgo de producir este evento es igual en vacunados y en no vacunados. Claro. Y por tanto, sobre todo, no más que, digamos, quizás también devolverle la confianza, porque hay que ser sinceros, han habido un montón de estas noticias falsas, politizadas, malintencionadas, que han denegado que la vacuna de Sinopharm tenga una buena efectividad, y los estudios que ustedes nos están revelando nos indican que tiene 94% de prevención de mortalidad, que es altísimo. Doctor, entonces nuestro resumen final sería que la vacuna de Sinopharm es una buena vacuna que previene la muerte, ¿cierto? Así es, previene la muerte y está en consonancia con lo que ocurre con otras vacunas también. Fabuloso. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que nos ha ayudado muchísimo a entender, y mañana feliz aniversario al Instituto Nacional de Salud y a todo su personal. Gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias. Gracias. El doctor Víctor Suárez Moreno estuvo con nosotros, así que señora, ya sabe. La vacuna de Sinopharm es una vacuna efectiva para evitar que la gente se muera. Si le toca esa, póngasela. Regresamos.